Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que corresponde siempre a lo que es la patología de intestino delgado. En realidad, hoy día se trata de un tema de urgencia médica, quirúrgica. Tiene por título isquemia mesentérica aguda y crónica. La siguiente, por favor. Bueno, isquemia como definición tenemos a la insuficiente, ¿no? Insuficiente aporte sanguíneo en el territorio, en este caso mesentérico, o insuficiente irrigación, lo que va a provocar una lesión. La lesión va a depender de lo que la falta de irrigación va a llevar con un vaso afectado, si es de grueso o un vaso fino. El grado de oclusión del vaso sanguíneo. Tercero, la existencia o no de la circulación colateral, que puede minimizar los efectos lesivos de la oclusión arterial en este caso. Vemos en las imágenes inferiores, ¿no?, todo lo que corresponde a la irrigación, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Y en la imagen inferior derecha vemos lo que es un asa completamente necrosada. Vean la diferencia del color con el resto de las asas intestinales. Esto ya es bajo observación directa. La siguiente. La isquemia mesentérica, como fisiopatológicamente hablando, podemos diferenciar dos cuadros de tipo nosológico, que es la isquemia mesentérica aguda y la isquemia mesentérica crónica. La aguda se da aproximadamente entre el 30 al 35%, ¿no? Son de causas arteriales y venosas. No siempre la irrigación arterial es la que va a definir una isquemia, sino también la oclusión de vasos venosos. La oclusión arterial ya sea dada por una embolia de la arteria mesentérica superior, que es la responsable de la irrigación de la mayor cantidad del intestino delgado, que es en el 40 al 50%, y la isquemia mesentérica no oclusiva en el 20 al 30%. También existe lo que son los trombos intramurales, que de la arteria mesentérica superior, que es ya la casuística un tanto más baja, en el 10 al 15%. Y la isquemia focal segmentaria, que se da apenas en el 5%. Las causas venosas de la isquemia mesentérica aguda es por trombosis venosa mesentérica y trombosis venosa mesentérica subaguda. Entre estos casos debemos definir por el tiempo de evolución si es de evolución corta o una evolución un tanto más larvada. La isquemia mesentérica crónica, como ya vemos en este cuadro de un flujograma, ¿no?, que se da en el 5 al 10%, también es de causas arteriales y de causas venosas. Las causas arteriales también se refiere a la isquemia de la mesentérica, pero de evolución crónica. Y los trombos venosos mesentéricos crónicos. Vean, esto es un tipo flujograma donde podemos identificar las diferentes formas y etiologías de la presentación de la isquemia mesentérica. La siguiente. Muy bien, nos toca hablar en todo caso, ¿qué es la isquemia mesentérica aguda? La siguiente. La isquemia mesentérica aguda es causada por una disminución como concepto, ¿sí?, como disminución del flujo sanguíneo a nivel de la irrigación de la arteria mesentérica superior, que es la rama de la aorta. Afecta tanto el intestino delgado, el colon derecho e inclusive el colon descendente. Eso, si vamos a ubicarnos en la imagen inferior izquierda, vemos el territorio afectado por la disminución o por la oclusión de la arteria mesentérica superior. Vemos de que
la arteria ileocólica, las arterias ileales y ayunales, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media y la arteria mesentérica superior como fuente de la oclusión. Vemos de que la arteria cólica media forma parte también de ese arco supletorio que es el arco de Riolano. Tal vez en este caso puede ser suplido por el otro territorio, ¿no? Del lado izquierdo, pero se focaliza en este territorio. Vemos la imagen de inferior derecha, cómo es que los vasos son afectados por los trombos y los émbolos, provocando una disminución en su irrigación y dándole un color violáceo, isquémico y que puede llegar hasta la necrosis. La siguiente. ¿Cuál es el origen de la isquemia mesentérica? Vamos a definir que en la mayor casuística es el embolismo arterial, seguido de una trombosis arterial. Como verán, el émbolo es una formación, un coágulo que está dentro de la luz de la arteria, la que va a ocluir, a diferencia del trombo arterial, que son formaciones intramurales que van a ocluir el paso sanguíneo y la irrigación. Seguido en el orden de la casuística en porcentajes, después de la trombosis arterial, está las trombosis venosas, pero ya en el territorio venoso. Pero sigamos en lo que es la arteria, la isquemia mesentérica no oclusiva y la isquemia focal segmentaria, probablemente por vasospasmo. En el terreno venoso se producen cuadros clínicos agudos, subagudos y también crónicos. La siguiente. La isquemia mesentérica aguda por trombosis arterial o embolia arterial. La siguiente. En su etiopatogenia podemos denominar dos cuadros diferentes, que es uno, la trombosis arterial, que es la estenosis, ¿no? Ateromatosa en los primeros centímetros de la arteria. Esta localización favorece a una isquemia. A diferencia de la embolia arterial, que es de origen cardíaco, ya sea por valvulopatías o por fibrilación auricular. Las características anatómicas de la arteria mesentérica superior, que es angulada, y el calibre, que es menor que la arteria mesentérica inferior, favorecen al ingreso de émbolos y a los vasoespasmos y a las oclusiones arteriales. Entonces, debemos diferenciar estos dos grandes grupos, ya sea ocasionado por trombos arteriales o émbolos arteriales, que tienen una etiología muy diferente. La siguiente. La fisiopatología, en lo que va de las trombosis arteriales y los émbolos arteriales, decimos de que el suministro sanguíneo se ve reducido drásticamente, provocando una isquemia. Si continúa la isquemia, se compromete la función de la mucosa con una necrosis inmediata casi de la mucosa, un infiltrado celular inflamatorio de respuesta inmediata, traslocación bacteriana, si es que persistiera más allí del proceso agudo, y exudación de líquidos. Esto va a originar, por supuesto, una acidosis, choque, sepsis y falla orgánica múltiple en estos casos. La isquemia también produce una pérdida de la integridad capilar, como una necrosis, y edema de la pared intersticial como respuesta al infiltrado celular inflamatorio. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son, como en todo proceso donde se ha disminuido la irrigación sanguínea, por supuesto que va a haber un ilio paralítico del intestino. Como respuesta inmediata, esto va a provocar dolor abdominal agudo
intenso, que no cede a la administración de analgésicos. Vemos aquí en las imágenes de los monitos de la derecha el dolor, las náuseas, los vómitos de retención, distensión abdominal progresivo, simétrico. No es asimétrico como en otro tipo de patologías. Existe una hipomotilidad gástrica y en realidad una hipomotilidad intestinal generalizada. Más tardíamente puede presentarse melena como consecuencia de una hemorragia digestiva alta de compensación, una respiración acidótica. El paciente, además de estar distendido y haberse provocado un síndrome compartimental intraabdominal, va a disminuir la expulsión ventilatoria respiratoria, provocando una respiración acidótica. Y por supuesto, los signos de irritación peritoneal, un abdomen en tabla, muy reactivo, significativamente sensible. Sigamos. ¿Cómo se diagnostica? Generalmente, aparte de la clínica y de los antecedentes clínicos y semiológicos que nos pueden dar a un inicio, debemos acudir como segundo pilar diagnóstico las imágenes, imagenología. En esta está simplemente la radiografía simple, la que nos va a dar, como verán en la imagen, aire extraperitoneal, puede presentarse en aire subdiafragmático, una neumatosis intestinal, quiere decir acúmulo de gases en todo lo que va del trayecto del intestino delgado, un hilio con presencia de niveles hidroaéreos por la parálisis del intestino, impresiones digitales, un gas portal. Vemos que la porta también está comprometida. La imagen en doble riel. También podemos ver de hacer una tomografía axial computarizada, donde lo más llamativo es el edema interasas, ¿no? Como ven, las partes más claras en todo lo que va de la tomografía es simplemente infiltrado de líquido en la pared del intestino, lo que le da una imagen muy característica. Y por supuesto, el examen que es el gold estándar, que no siempre se lo puede hacer o no se lo hace, pero que sí se lo debería hacer si es que el paciente nos da tiempo. Es la angiografía mesentérica selectiva. Como verán, se dibuja todo el árbol de la irrigación que corresponde a la arteria mesentérica superior e inferior y vemos donde se ve la flecha un stop por un émbolo. Y el resto de la irrigación está cortada a propósito. La siguiente. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales de esta presentación clínica y patología se la debe hacer con todo lo que va de las patologías del abdomen superior, que es las úlceras gástricas, ya sean penetradas o perforadas, pancreatitis aguda, el cáncer de próstata por infartos, perforación intestinal de diferentes etiologías y causas, y, por supuesto, las diverticulitis, las inflamaciones de los probables divertículos. Aquí vemos imágenes que representan cada una de ellas. La siguiente. ¿Qué hacemos con respecto al tratamiento de esta nosología? Primero es, como habíamos pedido, un abordaje angiográfico y quirúrgico intervencionista. En la primera etapa del paciente, cuando lo recibimos y diagnosticamos, tendríamos que hacer una reanimación. ¿Con qué? Restitución parenteral de líquidos, colocar sondas nasogástricas para disminuir el débito de un hilio paralítico, sonda Foley para cuantificar la diuresis horaria, control de líquidos administrados y eliminados, y el uso de antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Porque ocurre una traslocación bacteriana
a cuando el intestino está paralizado. En la segunda etapa de la evaluación del paciente como tal, es el diagnóstico y terapéutico, a través de la angiografía intervencionista con cateterismo y el uso de vasodilatadores. Esto va dirigido como fin y meta el de restituir parcialmente la irrigación sanguínea de la arteria hacia las partes terminales de los vasos cortos del intestino delgado. En su etapa 3 de tratamiento, podemos hablar de la cirugía en sí. La actitud quirúrgica ante un abdomen agudo debería ser la de una laparotomía exploradora. Podemos hacer también una exploración laparoscópica de inicio. La inyección de colorante de la fluoresceína al 100%. Podemos usar métodos no invasivos como la lámpara de Wood, luz ultravioleta y la segunda revisión, el second look. Se refiere a hacer una laparotomía exploradora y dejar la cavidad abierta con una laparostomía contenida para luego entrar a revisar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores. Vemos qué tipo de pacientes son los que generalmente hacen estos cuadros de oclusión. Son como la imagen de la derecha arriba, personas ancianas que tienen comorbilidades cardíacas generalmente. Ya se ha instalado una sonda nasogástrica para disminuir el débito y disminuir la distensión y el síndrome compartimental. En la imagen inferior derecha vemos, después de la laparotomía, una evisceración, donde vemos áreas de sufrimiento del intestino, a diferencia de una porción que sí es viable. La siguiente. Hablamos también de la isquemia mesentérica aguda no oclusiva o por vasoespasmo. Siguiente. La isquemia es la consecuencia de la alteración anatómica y funcional de la circulación esplácnica. Esa es una definición que determina un defecto en dos sentidos, caracterizado por la hipoxia intestinal y la hipercapnia celular. La célula en realidad sufre con la isquemia y la hipoxia. La etiopatogenia está dada en síndromes de shock hipovolémico, aquellos pacientes que han sufrido por diferentes razones shock hipovolémico, ya sean traumáticos o no traumáticos, cirugías cardíacas con circulación extracorpórea, donde el paciente prácticamente se lo exsanguiniza, ¿no? O por la administración de vasoconstrictores inducidos por medicamentos y drogas. Estos tres agentes son los que pueden originar los vasoespasmos y por ende también alteraciones en la irrigación esplácnica. La siguiente. Fisiopatológicamente hablando de la isquemia mesentérica, vemos de que se produce una hipoxia. Esta va a generar una crisis energética en la célula intestinal con una disminución de la síntesis del ATP, una hidrólisis del ATP, disminución del metabolismo energético, aumento de la glucólisis, que va a provocar en realidad una acidosis metabólica y un aumento de los radicales libres, y esto va a originar como producto final el daño tisular, en este caso irreversible. Es una cadena de eventos intracelulares, moleculares, que van a dañar completamente la célula intestinal. La siguiente. El tratamiento. El tratamiento médico es de inicio. Siempre el tratamiento médico. Tratamiento profiláctico de la hipotensión. Si es que el paciente tiene una hipovolemia, restitución inmediata de la volemia. Corrección de los datos de insuficiencia cardíaca y reversión de un shock. Además, debemos de
considerar siempre la suspensión de las drogas que producen vasoconstricción esplásmica. Bien sabemos de que los datos de hipovolemia van a afectar como primer órgano afectado el terreno esplásmico. El tratamiento isquémico en este caso va a ser la administración de papaverina y antibióticos de amplio espectro para evitar la traslocación bacteriana. Siempre estamos pendientes de este aspecto que es evitar la traslocación bacteriana. Seguido de un tratamiento quirúrgico que consistirá siempre en una laparotomía exploradora o una laparoscopía diagnóstica. Y seguido de las evidencias que se hayan podido encontrar en el procedimiento, procederíamos a la resección quirúrgica. Siempre va a ser resectiva, delimitando el daño que se haya podido ocasionar. La siguiente. La isquemia mesentérica aguda, isquemia focal segmentaria. La siguiente, por favor. Hablamos de segmentaria, las lesiones localizadas en breves segmentos. Como ven la imagen de la derecha inferior, un vaso sanguíneo está ocluido por un coágulo de sangre de la vena mesentérica superior y va a provocar un pequeño daño isquémico, ¿no es cierto? Entonces, son lesiones localizadas en segmentos cortos del intestino que producen un amplio espectro de rasgos clínicos, mucho dolor, mucha distensión y una gama de signos sintomatología muy aparatosa. Las causas son embolias ateromatosas, hernias estranguladas, hernias internas, traumatismos abdominales cerrados, como los golpes directos, y trombosis venosa segmentaria. La siguiente. Las manifestaciones clínicas, en este caso de la isquemia focal segmentaria, es según el sitio de la lesión y la severidad de la agresión. Se tornan como manifestaciones clínicas agudas de la necrosis transmural, datos de peritonitis y sepsis, enteritis con procesos de diarrea o distensión abdominal, dolor abdominal tipo cólico, fiebre ocasional, no es una constante, y si va a mantenerse durante mucho periodo de tiempo, pues hasta pérdida del apetito y por ende de peso. Cuando las manifestaciones clínicas van a ser crónicas, el dolor abdominal es intermitente, existe distensión y además de vómitos. El diagnóstico se hace a través de las placas simples de abdomen, donde se va a evidenciar datos imaginológicos como los que se describe dientes de sierra en el intestino delgado. El manejo en este caso es expectante. Y si el paciente manifiesta clínicamente datos de reagudización, pues el tratamiento quirúrgico sigue siendo la indicación. El procedimiento de elección, ¿no?, para la enteritis focal y para las lesiones obstructivas es la resección por segmentos y limitadas, siempre evidenciando de que haya buena circulación sanguínea y sangrado en los sitios de la de la porción del intestino que está infartada o necrosada o sufrida. Vemos la imagen del superior derecha, cómo es que se hace una laparoscopía diagnóstica. Vemos porque de todos modos es un cuadro que nos da una clínica muy general. Entonces,
tenemos incertidumbres diagnósticas que podemos abordarlas con una laparoscopía. Y por ende, si es que nos da de datos de necrosis o sufrimiento amplio, procedemos a una laparotomía si es que es necesario y se puede. Y ahí vemos en la imagen inferior derecha cómo se eviscera la totalidad de las asas intestinales para verificar centímetro a centímetro si es que existen lesiones ocultas o sufrimientos que no han sido percibidos en un inicio. La siguiente. El tratamiento quirúrgico de la isquemia mesentérica aguda es la laparotomía. La laparotomía que tiene que ser amplia, supra e infraumbilical en la línea media. El colon transverso se rechaza hacia arriba y vemos, ¿no?, de identificar el intestino hacia el cuadrante superior derecho, el acceso de la arteria mesentérica superior en su raíz y por debajo del páncreas, cruzando la tercera, cuarta porción del duodeno. Es un procedimiento un tanto agresivo, pero para eso se eviscera al paciente. Se valora la viabilidad intestinal a través de diferentes procedimientos, una inyección transoperatoria de fluoresceína o revisión con lámparas de Wood que son capaces de visualizar los vasos sanguíneos que son permeables o no, y estudios Doppler de las pulsaciones arteriales en el extremo distal antimesentérico. Eso es ya transoperatoriamente. Bueno, y como último acápite, se debe extirpar únicamente las áreas necróticas, realizando una revisión dentro de los siguientes 24-48 horas, que es la segunda revisión, un second look. Para eso tendríamos que dejar al paciente en una laparostomía contenida y reingresar en un periodo de 12 a 24 hasta 48 horas posteriores a la exploración, ver si es que se ha incrementado el área de sufrimiento y necrosis o simplemente se ha delimitado o dejó de existir. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones postprocedimentales en la isquemia mesentérica aguda? Secundaria a estudios de infusión de la papaverina, podemos ocasionar oclusiones arteriales en las extremidades, qué increíble, hematomas locales, coágulos de fibrina y en realidad hasta exsanguinaciones cuando se usa la uroquinasa, la streptoquinasa, si es que no ha sido muy bien indicada o administrada. Las complicaciones sépticas como los abscesos intraabdominales y abscesos hepáticos son frecuentes, y los infartos intraoperatorios o posoperatorios. No está libre de que ocurra un deceso del paciente en la mesa de quirófano o en el posoperatorio inmediato. No está libre. La siguiente. Isquemia mesentérica crónica. Hablamos con respecto al tiempo de evolución de la isquemia intestinal. Cronicidad es más allá de los 3, 4, 5 días o que persiste en el tiempo, en semanas y hasta meses, como habíamos nombrado ya hace un momento. La perfusión inadecuada durante periodos y aumento de la demanda de oxígeno por lo común afecta al menos 2 a 3 vasos mesentéricos. La etiología o la causa generalmente se da en mujeres entre la quinta y sexta década de la vida, con antecedentes de fumar abundante cantidad de cigarrillos, también personas de la tercera edad, entre los 70 y 80 años, con enfermedad aterosclerótica, trastornos del perfil lipídico, hipertensión. La estenosis se da en pacientes en el 86% en celíacos, 55% en la arteria mesentérica superior, el 70% de la arteria mesentérica inferior.
Los antecedentes que el paciente tiene como coadyuvantes son la arteriosclerosis, el trauma y enfermedades degenerativas. En realidad son cosas que los pacientes de esta edad ya tienen, ¿no? Enfermedades degenerativas y arteriosclerosis. Y no están libres de traumas. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor después de la alimentación, 2 a 3 horas posteriores. Dolor postprandial. Debemos también ver de que existe un soplo abdominal periumbilical. Es un dato que en semiología se lo ubica, ¿no? Existe la citofobia, pérdida de peso, y esto va a desencadenar en síntomas generales como el vómito y la diarrea. Generalmente son pacientes que crónicamente se quejan de estos dos síntomas. Lo siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico va siendo siempre la angiotomografía selectiva o ultrasonografía Doppler color focalizada, resonancia magnética con reconstrucción inmediata, aortografías. Vemos una ortografía en la base inferior izquierda, donde la arteriografía selectiva del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, la existencia y características del segmento arterial obliterado. Vemos ahí un trombo indicando con una flecha y el territorio que no le llega sangre. Sigamos. El tratamiento. El tratamiento, en realidad, ya habíamos dicho de que se debe hacer laparoscopías diagnósticas, laparotomías, pero si vamos a hablar de un terreno vascular, existe también alternativas de reconstrucción vascular y si da el paciente tiempo para realizarlas, está la revascularización quirúrgica del tronco y de la arteria mesentérica. Puede hacerse por un abordaje endovascular o dilataciones programadas con balón o la aplicación de endoprótesis autoexpansibles, que son los stents, ya sean los metálicos o los de polipropileno. También se puede usar reimplantes con selecciona la arteria distal de la oclusión y se hace anastomosis con la aorta. La endarterectomía mesentérica, que es a través de la aorta, se emboliza los segmentos comatosos, ¿no? Esto va dirigido a aumentar el flujo de sanguíneo hacia las zonas que están sufriendo. Para eso también se puede pensar en hacer angioplastías transluminales percutáneas. Son técnicas mínimamente invasivas y de muy alto nivel en cuanto a su realización. También se pueden hacer injertos aortoviscerales, los bypass, que van a suplir la irrigación deficitaria de un terreno por un bypass, de preferencia con venas de la safena externa, en la aorta infrarrenal, aorta supracelíaca y aorta celíaca. Vemos imágenes que ilustran las derivaciones arriba, ¿no? Las endarterectomías y los bypass en la imagen inferior. Bueno, como se trata de una patología enteramente vascular, los cirujanos nos remitimos a la emergencia, porque generalmente nuestros pacientes llegan con trastornos agudos y nos queda simplemente hacer laparotomías exploradoras y cirugía de control de daños con revascularizaciones o resecciones segmentarias y anastomosis. Esto con la finalidad de evitar que el paciente caiga en un proceso séptico por la translocación bacteriana
y siempre tenemos la posibilidad y el deber de dejar al paciente en una laparostomía contenida para una revisión de los procedimientos que se hayan podido realizar en la primera intervención. Bueno, eso sería el tema. Espero que les haya servido y pueden ampliar la información. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.